palabra. Buenas noches a todos. Buenas noches. Jesucristo ha resucitado. En verdad, resucitó. Qué bueno, de verdad que me gozo este tiempo de Pascua y esta vigilia pascual que la vivimos en familia en la Anunciación, en la universidad. Yo decía, de hecho esa misma noche compartía un mensaje porque cuánto gozo. La vigilia pascual es para mí como el reinicio. Yo no sé quién se reinicia. ¿Cuándo se reinicia? Es como el reinicio. El reinicio de la fe y yo cumplo años el 7 de abril y hay muchas ocasiones que mi cumpleaños ha caído domingo de Pascua, sábado de gloria, ha caído viernes santo, por como va con una rotativa, como va cambiando, y ya me ha tocado esa bendición muchas veces, y definitivamente ese tiempo de Pascua, que no fue este año, precisamente, pero el tiempo de Pascua, esa vigilia pascual, ese recorrido por la historia de la salvación, de las lecturas, una por una. De hecho, le compartía a una hermana de Inver, del pueblo, Magalini, que siempre no es lo mismo leer, o no es lo mismo, por ejemplo, leer un salmo que salmodiar. A veces cuando una persona tiene ese don de salmodiar, es que va alabando a Dios con esa hermosura de recitar un salmo en medio de una Eucaristía y cómo se goza. Y esas lecturas de la noche de Pascua son tan espectaculares, son todas tan hermosas, todas las metáforas que hay detrás de cada una, y esa del Génesis. Y dieron frutos según su especie. Y cada una de esos estribillos, cada uno de sus salmos, mis hijos siempre de pequeñito preguntaban, Dios mío, otra vez nos sentamos, y en la inocencia que no entienden, y a veces muchos adultos que tampoco entendemos del todo, la simbología, la hermosura de esa noche, de esa vigilia pascual, de esa gran noche. Pero bueno, este tiempo del resucitado, ayer y definitivamente que hay que congregarse, hay que ir a la iglesia. Y yo he sido bendecido por ir a la iglesia porque yo le digo a mi esposa, o cuando me toca compartir nuestra historia, las esposas, caballeros de Ángel, las esposas siempre dicen que nosotros le ponemos de malo cuento a la historia. Sobre todo cuando hablamos del proceso, de la lucha que ella cogió para levantarse. Yo digo, la lucha que se cogió para levantarse este negrito, ella cogió lucha, pero se levantó su negrito. Pero en el proceso yo conocí a mi esposa precisamente en un retiro, que pues, ¿quiénes conocen a Ambiorix Padilla? Ambiorix Padilla, en esa primera producción musical de Ambiorix, que se llamaba En Alabanza, yo fui el coproductor de Ambiorix. Oiga, que ahí también, no había entrado. Yo tenía 10,000 pesos ahorrados y pensábamos que eso daba para esto y más. Y nos metimos en un lío, y nos metimos en una deuda después que uno comience ya a la capital, y el estudio de grabación y a grabar. Y en ese proceso, pues sale la producción y luego había que salir a vender esos cassettes. Para conseguir eso, de deuda nos quedaron como 70,000 pesos. Y había que salir a vender esos cassettes para conseguir con qué pagar esa deuda. Pero con ese bendito cassette, Ambiorix, un retiro de Adviento, noviembre 30 del 1997, él me dice, no voy a poder ir a Santiago. Nosotros decimos, vete tú con una caja de cassette porque hay que promoverlo y es un retiro de la renovación. El retiro de Adviento de la renovación carismática. Es noviembre del 97. Y cuando vengo, justamente en el Padre Fortín, fue ese retiro de la renovación. Y allí en ese retiro estaba el proceso, ya había comenzado el proceso de construcción del centro carismático. Y los pollos, que conocen los pollos, los barrios de Doña Rosa, los pollos, a quien Dios le puso esa misión de construir el centro carismático, eran los papás de crianza de mi esposa. Por eso mi esposa le apodaban la pollita. Muchos de ustedes la conocen, Mamá Rosa y Yanni, mi compadre, la conocen bastante bien. Y recuerdo que ahí yo conocí a mi esposa. Entonces, en este proceso, en un retiro, me encontré la mitad de mi vida. Entonces, hay que congregarse, hay que ir a la iglesia. Y en el proceso del conocimiento de la palabra, yo digo que yo estoy aquí y estoy donde estoy porque, digan conmigo, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios es bueno y Dios es bueno en todo.
tiempo y definitivamente no estamos aquí por mérito propio, sino porque Él ha sido bueno. Yo estoy aquí porque Él me ama, porque Él transformó mi historia. Una historia, como dice la canción, ha cambiado mi lamento en baile, dice un salmo. Dios cambió mi lamento en baile porque la primera parte de mi vida, hasta mi adolescencia, mi juventud, fue de mucha tristeza por una enfermedad que se metió y se incubó en mi familia, que es el alcoholismo. Y el conocer al Señor, cuando conocí al Señor a mis 17 años, el Señor transformó mi lamento en danza, literalmente, porque definitivamente disfruto el gozo del Señor. Y en este tiempo de Pascua me inspira a compartir la palabra. Ayer me gozaba también en la homilía, en la anunciación también, por cierto, el evangelio del día de ayer, ese que le quiero compartir. Pero para compartir algunos aprendizajes que tuve con el rector aquí en la homilía, y también otras cosas que he ido viendo en la medida que le vamos sacando la sustancia a esta palabra. ¿Cuántas veces hemos escuchado este evangelio y sin embargo ayer era como un sabor, como una sabrosura, y es que bueno, estamos en Pascua 153 veces? ¿Recuerdan ayer? Vamos a leer este evangelio en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberíades y se manifestó de esta manera. Iba a decir que si gustaban podían quedarse sentados, ya, porque vamos a irlo saboreando. Y entonces dice, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberíades y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Le dice Simón Pedro, me voy a pescar. ¿Qué le dijo Simón? Ustedes saben que Pedro era el de los más trascendidos, de la gente que no podía estar tranquilo, no podía estar quieto. Yo me identifico mucho con Pedro porque definitivamente yo tampoco sé mucho estar como quieto, como tranquilo. Y algo que a mí realmente me encanta, yo siempre digo que los pecados míos van a ser, probablemente todos van a ser de comisión, porque difícilmente van a ser de omisión, porque a mí me va a agarrar metiendo la pata. Yo en esta relación ya cumplimos este viernes, mi esposa y yo, nuestros primeros 21 años de casado. Y mi esposa, yo creo que ya ella más o menos va como conociendo un poquito. Que cuando me dicen, si ella me dice algo, mira que el carro prendió una lucecita, lo que sea, automáticamente, o sea, mi predisposición, y eso no es que sea ni bueno ni malo, pero es parte como de mi forma. Yo entiendo la vida desde el hacer. Desde el hacer. Entonces, si cuando me dicen algo, sobre todo mi esposa, es para que yo haga algo. Y hay ocasiones que he metido la pata porque ella me dijo algunas cosas que no entendía que era para irme a reclamar o a buscar. Y ya yo fui y dice, pero qué buena pata. Entonces, ¿para qué es que me estabas diciendo? Yo entiendo la vida desde el hacer. O sea, lo que me dijiste, yo entendía que era un pedido de ayuda. Entonces, Pedro era bastante trascendido, no podía estar tranquilo. Y él dice, bueno, me voy a pescar. Le dicen, nosotros también vamos contigo. Salieron y entraron en la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Yo creo que todos en algún momento de la vida, no solamente en el ámbito espiritual, en el ámbito familiar, en el ámbito de negocio, casi todos, probablemente todos en algún momento de la vida, nos hemos sentido así. Hemos estado toda la noche sin pescar nada. Toda la noche, hemos pescado toda la noche, hemos hecho lo que usted le echaba su pletico con Dios. Cuando yo hice todos los cursos de la evangelización, había un maestro nuestro allá, Víctor, que él decía que él tenía una formadora espiritual y una directora espiritual, que era una monjita bastante mayor, que ella le decía, oye, niño, es que hay días que tú tienes que irte a Santísimo y atestar al Señor en un rincón. Atestarlo y decirle, si no me bendices, no te va. Tienes que ir, habla de fuerte. Y él decía, y eso no es falta de respeto. Y ella le decía, no, misma, yo sí estaba bonita. Decía, mira, el Señor te mira, le dije, mijo, el Señor te mira y lo que hace es que se ríe. Porque él dice,
Eso me gusta, él sabe que yo estoy vivo, él que sabe que yo estoy aquí, que se atreve a hablarme, así. Claro, que no es que seamos irreverentes, pero es que Dios pueda ver, sentir en nuestra realidad que muchas veces no es la mejor, que nosotros confiamos en Él, que nosotros sabemos que Él está vivo, ¿ok? Que nosotros podamos ver, y señores, en la palabra está todo, incluso para que usted está desbaratado. ¿Quiénes tienen su salmo preferido? Yo tengo una Biblia que la mía hasta se le desbarató la hoja, el Salmo 68. Ese que empieza diciendo, Señor, sálvame, que las aguas me llegan hasta el cuello. Me estoy hundiendo en profundos barrizales y no encuentro dónde apoyar el pie. Yo lo recitaba tanto ese salmo, y lo recitaba no era riendo y gozando, era con lágrimas, lagrimeándolo, o sea, desahogándome en el Señor. Pero continuamos en esta trama. No pescaron nada. Cuando rayaba el alba, ¿cuándo? O sea, al amanecer, se presentó Jesús en la playa. Sin embargo, los discípulos no sabían que era Jesús. Y aquí yo veo un Jesús que se acerca a nuestra realidad cotidiana. Que se acerca, a veces pensamos que el Señor solamente está acá en el templo, está en el Santísimo. Aquí lo tenemos y qué bendición tenemos como iglesia. Pero el Señor se acerca a nuestra realidad. Él no vino a una unción maravillosa y poderosa solamente cuando estamos ahí en la iglesia. Él se acerca a nuestra realidad. A veces nosotros pensamos que servimos a un Dios que es solamente de los jueves, de los lunes, de los domingos. Y yo me autocritico como cristiano católico muchas veces porque yo le creo a un Dios presente y un Dios permanente. Y ese Dios que está conmigo aquí, pero que va conmigo en las carreteras. Yo gozo, me encanta la música y tengo mis canciones favoritas. Tengo canciones cristianas favoritas y algunas de ellas también, por ejemplo, conforme hay algunos de ustedes por casualidad, una que otra vez se pasan por pruebas. Para yo no sentirme tan solo. Sí, sí. Entonces, cuando uno pasa por prueba, por ejemplo, yo no sé si ahora ha pasado, a mí me ha pasado, que uno coge una clase de pique con hermano, con socio, ¿qué le ha pasado? O que tú sientes que te han faltado, o que te han traicionado, o que te han engañado. ¿Sí? Si hicimos un trato y fue de esta manera, ¿pero por qué? Y uno coge la clase de pique, ¿verdad? ¿Por qué estamos en la que somos humanos? Sería hipócrita pensar que no, nosotros no, si no, nunca todos, no, hay cosas que, y miren que yo creo, yo hice una paráfrasis de Romanos 8:28 que dice que para los que aman al Señor, todas las cosas obran para bien. Y eso yo lo resumo en decir que todo es perfecto. Lo que me han escuchado a veces saben que yo siempre digo eso. Todo es perfecto. Y yo sé que todo es perfecto. Yo sé absolutamente que todo es perfecto. Y a cada cosa yo le busco la perfección. Por ejemplo, el día 1 de abril, mi hijo varón más pequeño, ese día ya tenía que salir para España a un proceso de entrenamiento deportivo largo, pero por alguna razón, un documento que no llegó a tiempo, se atrasó el asunto. No se pudo ir. Y la semana pasada, ¿qué pasó en España? Ay, no, espérate con ese apagón. Un día como mi esposa llegó a estar aquí con una angustia. Ay, ¿qué va a pasar? Porque había mucha gente asustada. Entonces, siempre, hasta los retrasos en Dios tienen un sentido. Y es que todo es perfecto. Y ahora hay cosas que me pegan tan fuerte que a mí me cuesta entender. Y le digo, Señor, yo sé que todo es perfecto, pero te voy a ser sincero. Me está costando ver la perfección a esto que está pasando ahora mismo. Me está costando. Y así. Pero entonces, si continúa. Cuando rayaba el alba se presentó Jesús en la playa. Sin embargo, los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús entonces les dice, hijitos, ¿no tienen algún pescado? Les respondieron, no. Él les dijo, echen la red a la parte de la derecha de la barca y hallarán. Punto 1, diga conmigo, obediencia. Puede ser el punto 2, porque el primero es que Jesús se acerca a esta realidad. Que nosotros estamos llamados a vivir en la conciencia de que lo que yo hago en mi día a día está Dios conmigo.
que en mi recorrer por los caminos está Dios conmigo, que en mi quehacer, no dice la palabra que todo lo que digamos haga, lo haga en el nombre de quién, en el nombre del Señor. Y entonces yo sé que en todo en mi vida Dios está conmigo, Dios va conmigo. Ahora, que yo le obedezca en todo, esos son otros 20 pesos. Pero los discípulos le obedecieron. Y mira que dice antes que ellos no sabían que era Jesús. Y más adelante dice que ellos todavía no se tenían que preguntarle, como que sabían, pero como que será. Entonces, Jesús le dice, echen a la parte de la derecha y hallarán. La echaron pues, y por la cantidad de peces ya no tenían fuerzas para arrastrar. Y hay una abundancia. Todo lo que Dios hace es abundante. Todo lo que Dios ha hecho es abundante. Pero aquí, además de la obediencia, hay algo tan simbólico, tan significativo, que el Señor le dice, echen la red a la derecha. Y la simbología de la derecha tiene tanta connotación. Echar la red a la derecha es dejar de confiar en mi criterio. Porque, una pregunta, ¿esa gente sabría algo de pesca? ¿Sabían de pesca? O sea, ese era su oficio, sabían. Y cuando viene un fulano que te la tiene por la derecha, oye a este. Nos dice el dominicano, decimos, oye a este. Oye ahora. Esto lo dice el de nosotros, oye ahora. O sea, tenemos noche en esto. O sea, tú me vas a decir, yo soy pescador, yo soy pescador. Tengo la vida en esto. Y ese ego de nosotros, ese orgullo, muchas veces nos roba la bendición. No somos capaces de obedecer porque se supone que ellos sabían. Se supone, además, en la noche al oscuro es que mejor la pesca. Ahora ya dice que no de pesca, ¿sí o no? Pero ya estaba ¿qué? Ya estaba ¿qué? Ya estaba amaneciendo. Entonces, es contradictorio. ¿Por qué es contradictorio? No es por lo que las cosas de Dios sean contradictorias. Es porque la lógica de Dios no es la nuestra. Esa la recta a la derecha también significa, deja de confiar en tu criterio humano, abandónate en los planes del Señor. Y cuando a mí me cuesta, y ahora mismo a mí me está costando unas que otras cositas de las que estoy manejando en este momento, y yo digo, wow, cuesta porque uno hace su plan, tiene que hacer su plan para el año y todo eso, y las cosas cuando no salen, como uno la quiere, ese hombre viejo, ese ser humano, ese cabezón dice, pero explícame. Entonces a veces queremos como darle orden a Dios. Y como hay una que otra cosa que no salió tan como yo la quería en los primeros 4 meses del año, el 1 de enero yo dije como que pues está bien. Yo lo voy a coger easy, yo lo voy a coger como suave y decir, Señor, enséñame a depender. Enséñame a entender que es verdad que todo es perfecto, tanto que yo lo digo. A entender que tus planes son más perfectos que los míos. Esa simbología de la derecha, y no vamos a meter en política, pero esa simbología de la derecha tiene que ver, yo elijo irme al lado de la bendición, porque el Señor me dice, echa la red, ¿a dónde? Pero la simbología de la derecha tiene muchísimo más que ver. Ayer aprendí también en la misa que cuando hay 2 sacerdotes, el concelebrante, el celebrante está en el centro. Pero a la derecha siempre está aquí el sacerdote concelebrante. ¿Por qué? Porque comparte la autoridad. Entonces, estar a la derecha, movernos a la derecha, movernos en la autoridad de Dios, no en la autoridad de nosotros. ¿Alguien de esto está hablando algo hoy? Yo me quiero mover a la autoridad de Dios. Yo no quiero salirme de ahí. Yo le digo a mis hijos, mira, tú sabes que hoy también hay mucho, hoy todo con los algoritmos, hay mucho algoritmos y toda la... Yo digo, nosotros, como hijos de Dios, contamos con el algoritmo de los algoritmos, el que lo dirige todo, que se llama Espíritu Santo. Porque ese sí puede soplarnos al corazón, a la mente, cuál es la voluntad de Dios. Este sí puede guiarnos, mostrarnos que a veces cuando nos queremos desesperar no entendemos las maniobras de Dios, los planes de Dios, que parecen contradictorios a nosotros. Entonces le digo a mi hijo, mira, a mis hijos, yo no puedo ni adivinar el futuro ni saber lo que va a pasar.
Ahora, yo sé que aquí yo le creo, sí lo sabe todo, y cuando permite un no, es porque nos está regalando algo mayor y algo mayor. Entonces, esa psicología a la derecha, pero también cualquiera de nosotros en la empresa, en la casa, en cualquier proyecto, no, aquí yo tengo a mi hermano, Chelo, porque ese es mi hermano, mi hijo más grande es mi hermano, y esa muchacha, ese empleado es mi hermano. Entonces, ¿qué psicología tan importante representa la mano derecha? Pero también la mano derecha, han visto cuando hasta los discípulos decían para que uno se siente a tu derecha y otro. Entonces, pero también la mano derecha en los salmos, te repito, son oraciones tan poderosas, cuando dice con mano fuerte, tu mano derecha me sustenta. Tu mano derecha me sustenta. Y es que cuando nosotros somos capaces de confiar en la mano derecha de Dios, es que nos va a sostener, aunque pasemos los calvarios, los desiertos peores. Y como Él no es hombre para mentir, podemos confiar. Si nosotros pudiéramos entender todos los dones de Dios, aún en medio del dolor, no sufriéramos. Porque una cosa es experimentar dolor, pero otra cosa es vivir en sufrimiento. Podemos experimentar el dolor y todos vamos a experimentar dolor. Pero aún en medio del dolor, decir, este gozo que yo tengo, el mundo no me lo dio. No perder el gozo, y es posible, aún en medio del dolor, no perder el gozo. Es posible. Ahora es un asunto de fe. Es un asunto de obediencia. Porque es fácil, no es fácil. Entonces, dice, el estilo a la derecha le echaron, dice, no tenían fuerza para arrastrarla. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dice a Pedro, es el Señor. La comunión nos permite darnos cuenta cuando el Señor está cerca. Esa comunión, este discípulo que Jesús más amaba, ese discípulo tenía una intimidad con Jesús, dice, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó, es el Señor, se ciñó la ropa, porque estaba desnudo. Y se echó al mar. Los otros discípulos llegaron a la barca. ¿Y qué hizo Pedro? Se echó al mar, se puso la ropa y se echó al mar. ¿A qué se echó al mar? Es que no tiene sentido el hombre. ¿A qué se echó al mar? ¿Huyendo para dónde? Donde el maestro. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los peces, porque no estaban lejos de tierra, sino como a 200 codos. Cuando desembarcaron en tierra, ven brasas puestas y un pescado encima y pan. Qué belleza. ¿Quién se ha sentido con hambre? Es hambre espiritual. Y ha sentido que el Señor lo alimenta. En esos momentos de crujía, en esos momentos de tribulación, en esos momentos de terror, en esos momentos cuando no entendemos, y esta simbología de que Jesús los alimenta. Vamos a poner el corazón. Diga conmigo, Jesús me alimenta. Jesús me alimenta. Es algo, yo le voy a decir algo que definitivamente, ese don de la Eucaristía, ese don de la palabra, porque esa palabra y que está con nosotros, esta palabra, y en el escuela de evangelización aprendemos que ese es el libro de la palabra de Dios, pero la palabra, ¿quién es la palabra? Jesús es la palabra hecha carne, y la palabra que está conmigo, que vive en mí, que va conmigo, que se acerca a mi cotidianidad, que se va donde están pescando los discípulos. Y Él está en la orilla, como a veces nosotros somos humanos, pero tenemos que seguir buscando que el Señor nos siga transformando, porque nosotros, qué fácil se nos activa el juicio nosotros. Y a veces sabemos hablar muchísimo hasta sin palabras. Y hacemos y hablamos tantas cosas hasta con los gestos. Porque Jesús no estaba en la orilla esperándolo para decirle, y no, que ustedes son muy pescadores. ¿Y dónde está el pescado?
Jesús no nos está esperando para juzgarnos, aun cuando venimos del pecado. No me está esperando para señalarnos. Nos está esperando con pescado y pan para alimentarnos. Y en la vida cotidiana, en la que sea que nosotros vivimos hoy en día, y en la que sea que nosotros vivimos, a veces igual que no hay que perder el gozo cuando se atraviesa por el dolor, o atravesar el dolor sin perder el gozo, que parece contradictorio. Pero también el saber que nosotros a veces, porque somos cristianos y estamos en los caminos del Señor, pensamos que ya no hay que llorar. Cuando atravieso momentos fuertes, no hay nada que a mí me alivie más que llorar. Ahora, yo lloro, pero lloro con esperanza. Y como alguien me decía un día, poniendo mi cabeza en las manos del Padre. Y ustedes, yo les recomiendo, búsquense sus salmos. Esos salmos también, esos salmos levanta muertos. Búsquense esos salmos. Los salmos son oraciones tan hermosas. Y leyendo los salmos en una ocasión, si usted nunca ha hecho ese ejercicio, póngase el propósito desde hoy, léase un salmodie. No lea un salmo nada más, salmodie. Léase un salmo, el salmo 1. Tan hermoso ese salmo. Entonces, estos salmos, que a veces hasta no lo sabemos de memoria, el 23 lo sabemos de memoria todos. Y antes lo ponían en todos los recordatorios, ¿ustedes recuerdan? Y la gente te lo tiene abierto en su casa, y un vaso de agua al lado, y la Biblia abierta en el Salmo 23, o el Salmo 91. Este es el libro, es papel y tinta acá. Es palabra de Dios, cuando entra en mi vida, se hace parte de mi vida, me acompaña en mi vida, y me permite perseverar hasta el final, porque lo que persevera hasta el fin se salva. Entonces, ese acompañamiento de la palabra de Dios. Y Jesús nos alimenta. Y esta tipología del pan, Él está esperando. Repito, no para juzgarnos. Una noche entera sin pescar. No para criticarlo, porque no usted sabe mucho, no puede ser, sabe mucho. No, Él nos da la instrucción con amor. Nos dice qué otra cosa hacer. Que el Espíritu Santo nos permita a nosotros saber escuchar a Dios y entender que Él está en nuestra cotidianidad y que si obedecemos ciegamente, tira a la derecha. Y vivir esta psicología, saber que yo quiero moverme en la bendición de Dios. Probablemente a muchos de nosotros nos han hecho propuestas indecentes. A mí me la han hecho. Alguna vez me llamaron para ofrecerme dentro de mi modelo de negocio y yo he escuchado y dice, pero ¿cómo así? Algo como que no me cuadra. Entonces yo no quiero irme. Yo quiero tirar la red a donde el Señor me manda. Y cuando estamos cansados porque pensamos que hemos tirado tanto la red, porque qué larga habrá sido esa noche. Qué larga y cuánto cansancio, cuánto agotamiento, cuántas personas que pensaban, no, sí, vamos a conseguir, y todavía. Pero que tú puedas confiar en el Señor y volver a tirar la red. Jesús les dice, trae los peces que sacaron ahora. Entonces subió Simón Pedro y arrastró la red a tierra, llena de grandes peces. ¿Llena de qué? Peces. ¿Vieron que todo lo que Dios hace es abundante? 153. Siendo tantos peces, la red no se rompió. Siendo tantos, la red no se rompió. Nosotros a veces queremos limitar la misericordia de Dios. Queremos limitar a Dios. Siendo tantos, la red no se rompió. Antes decía que casi no podían arrastrarla. Y eran muchos y grandes. De acuerdo, muchos y grandes. Y siendo aún tan grande, la red no se rompió. Porque cuando Dios manda, cuando Dios da una directriz, siempre la da completa, la da perfecta. Y aunque nosotros, dice que tenían que ir remolcándola para traerla, pero aún así no se rompió, porque cuando Dios da, dice Proverbios 10:22, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Porque hay mucha gente que se ha enriquecido, pero cuánto dolor. A causa de cuánto dolor. Qué bueno, la bendición de Dios me enriquece y no añade tristeza con ella. Y eso estamos nosotros llamados a buscar.
Jesús les dice, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y les da asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a los discípulos resucitados de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Qué hermoso este alimento que nos da Jesús en su palabra. Hoy que nosotros tomemos para llevarnos a nuestras vidas. No estamos aquí porque seamos perfectos. Dice la palabra en Filipenses 3:12, no es que ya me crea perfecto ni que ya quería alcanzar, haberlo alcanzado todo, sino que continúo, prosigo, dice Pablo, hasta alcanzar aquello a lo que fui llamado por Cristo Jesús. Yo continúo, Dios mío, continúo. Porque yo le digo al Señor, yo lo quiero todo. Todo lo que Dios tenga para dar, yo lo quiero todo. Venga. ¿Ok? Pero yo quiero vivir a plenitud. Yo quiero vivir esta vida completa conforme la bendición que Dios nos da. Y le digo a mi esposa, le digo a mis hijos, o sea, yo creo, podemos tenerlo todo. Vamos. Yo creo que podemos. Y eso no desde el punto de vista de la ambición. Es que no vamos a rendirnos. Vamos a ir por más en la vida, vamos a ir con una actitud de que nosotros se pueda ver el gozo del resultado. Porque a veces nosotros muchas estamos viviendo la vida con cara de Viernes Santo, la Pascua, y tenemos una iglesia tan rica y todo este tiempo litúrgico, en la Pascua vamos a vivir este camino de Maús después que los discípulos sintieron al maestro que iba con ellos, a vivir el gozo del resucitado. Cuando yo empecé a tener a saborear ese gustito de la palabra, ese gustito de los salmos, les dije, y háganlo con sus hijos, leerlos si tienen hijos o nietos pequeños, los salmos y los proverbios. Los salmos son oraciones tan hermosas, tan preciosas, y si te estudias todos los salmos, vas a encontrar, hay como 4 o 5 salmos que fueron hechos para ti. Para cuando usted se encuentre decaído, en depre, en baja, usted se sienta como que no le tengo viendo la perfección a lo que está pasando, usted se busca un salmo como el 39, se busca un salmo como el 68, un salmo de eso para gritarle al Señor, para mostrarle como hacía David, que se volvía nada ante Dios, ¿de acuerdo? Pero cuando usted esté en gozo, y ojo, a la realidad de allá afuera hay que hablarle, la palabra es poder, y nosotros ¿qué le estamos hablando de la realidad de allá afuera? Este tiempo, esta metáfora de la pesca milagrosa, de entender la obediencia, de que Jesús se acerca a nuestra cotidianidad y que nos llama a vivir como hombres y mujeres, padres y madres que proyecten luz a sus hijos. Hay momentos que hay cosas que no entendemos y nuestros hijos y nietos y sobrinos están expuestos a un mundo muy inhóspito, a un mundo en que están siendo bombardeados 24/7 de basura. Y hay que buscar ese momento para sentarnos con ellos y desintoxicarlos un poco. Y escucharle, ¿qué quieren ustedes de eso? Hay que sentarlos con nosotros y hablar. Y que aprendan a leer entre líneas. Y que aprendan a ver cómo nos quieren meter los antivalores por entre boca y nariz, como sea. Hay que dialogar, hay que escucharlos. Hay que de vez en cuando vamos a detener y vamos a analizar. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos entendiendo? ¿Qué es lo que nos están queriendo decir? Yo le decía, no sé si han visto que en Instagram sale mucho, salen posts, por ejemplo, que dicen, un estudio, entre comillas, un estudio revela que las parejas jóvenes son más felices viajando que teniendo hijos. Qué inocente, se ve como tan bonito, inocente, ¿verdad? Es un caramelito envenenado. ¿Saben qué le están diciendo acá, muchachos? No tengan que y váyanse aquí a viajar, porque hay una maquinaria demoníaca que quiere destruir ¿qué? La familia. ¿Ok? Entonces quiere destruir la fe. Entonces, todas esas cositas que parecen inocentes es saber leer entre líneas. La promoción de los antivalores, la promoción de los movimientos para destruir la identidad de nuestros jóvenes. Que el gozo del resucitado nos permita a nosotros saborear. Así que, ¿quién se va a estudiar los salmos? Así con una intención así de encontrar sus salmos como sus salmos, los salmos hechos específicamente para ustedes. Y a propósito de los salmos, ese Salmo 23 que tanto recitamos, yo un día me encontré, es que le va a pasar, usted le pasa que usted encuentra como un gustico ese día, porque ese día yo encontré en el Salmo 23 algo tan bacano, que es como termina ese salmo, que dice, el bien y la misericordia me seguirán
todos los días de mi vida. Por eso, ¿sabes qué ha sido este para mí? Un día de qué? De bendición. Pero adivinen mañana. Ahí sí es verdad que me espera bendición. O sea, porque el bien y la misericordia me seguirán. Y yo lo vivo llamando y también le digo a mis hijos. No produce con tu boca las cosas que tú no quieres. Porque hasta el cerebro, ¿cómo está codificado? Vi hace poco un videito de una pedagoga, o sea, una maestra, que parece como un preescolar, con un bebé, y ella le está diciendo, ella le dice al bebé, por ejemplo, no tomes la botella. Y el niño, ¿qué hace? Coge la botella. Pero hasta los adultos nos pasa. Hacemos un pequeño ejercicio. Por favor, en este momento, respire profundo. En este momento no se imaginen un avión. ¿Qué está viendo tu mente? Yo te dije que no te imaginas un avión. Entonces, nosotros a veces hasta hablamos de la manera incorrecta. Señor, yo tengo problemas del poder de Dios. Y Dios quiere escucharnos decir, Señor, hay retos, hay situaciones, pero en todos saldremos más que vencedores gracias a aquel que nos ama. Ánimo, yo he vencido al mundo, dice el Señor. ¿Ok? Y ese salmo, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y cuando en vez de salir con ese sentimiento de derrota, con esa cara de santo, yo puedo andar con el gozo de resucitado. Hasta que me lo digan que con este no hay quien pueda. Yo tengo una amiga que le he dicho a ella, porque eso es verdad que la muerte ha venido como 15 veces a buscar. ¿Y qué va? Pero es que cuando llega, la encuentra tan comprometida con la vida, que vamos a decir, con esta no hay quien pueda todavía. Entonces, el gozo del Señor, no hay nada con el amor y el gozo del Señor, el mismo demonio no puede. Entonces, que sepamos eso. Y por último, en este periodo de Pascua, algo también para hacer en casa y que también inspiremos a nuestros hijos a hacerlo con sus hijos o hacerlo entre ellos, que son los proverbios. Los proverbios que son sabiduría para la vida. Sabiduría para la vida práctica. Y como eso se acerca a lo cotidiano, hablarnos. En la pandemia, nosotros con mis hijos, ya de los 4 tengo 2 jugadores fuera y un tercero casi en ruta. Y señores, se siente una cosa fuerte, porque son muchachos de eso. ¿Quién ha vivido esos duelos? Yo primero vi los duelos de la adolescencia y ahora los duelos de esta primera juventud que ya van tomando cada uno su rumbo. Y cuando fuimos, tuve que llevar a María José, fuimos a dejarla en un colegio en Estados Unidos con apenas 16 años. Hicimos una travesía como de 10 días y después digo yo, Señor, pues fue el inconsciente que me impresionó, porque yo hice esa ruta así tan larga, como trecando, para no dejarla. Y rentamos vehículos en New Jersey, viajamos hasta Iowa a dejarla por allá. Y luego de allá para acá, manejar 17, casi 18 horas sin parar, porque mi esposa dijo, no paremos, llegamos hasta casa de mi hermana en New Jersey. 18 horas manejando, venía mi niña pequeña, mi esposa y yo, y llorando, manejando y llorando. Qué fuerte ese juego. Y ahora hace un mes y medio se me fue nuestro hijo mayor. Pero ahí es donde, en estos momentos, es cuando vemos lo que fuimos sembrando. Porque puedo ver cuando tan lejos de ti, donde tú más o menos comienzas a medir, ¿verdad? Y ver la siembra de pequeños. Y en el tiempo de la pandemia coincidió que en ese espacio de tiempo tomábamos la Biblia y leíamos, los proverbios son 31 capítulos. Entonces, el mes tiene 30 o 31 días. Leer un capítulo al día. A veces lo hacemos incluso a distancia, cada uno de donde está. Entonces, en ese tiempo estaba todo más pequeño, cada uno tomaba una Biblia diferente, a veces con traducciones distintas, para enriquecernos más. Entonces, hacíamos un círculo y cada uno iba leyendo un versículo. Como todo es perfecto, en la pandemia nos llegó una hijita nueva que vivía en el edificio de enfrente, acá en la avenida, entrando al barrio, y la niñita casi no hablaba español porque había venido de Estados Unidos, pero resulta que se conocían del equipo de fútbol con mis niñas. Y ella cruzaba por mi casa, se pasaba las horas allá, y a veces por toque de que debía cruzar a las 11 y 12 de la noche,
porque hicieron una conexión tan fuerte. Mis hijos, que estudiaban, antes estudiaban inglés, todavía no lo hablaban tan fluido. Pues con esta muchachita perfeccionaron el inglés, como tú lo tenías. Todo es que todo es perfecto. Porque yo decía a mi esposa, pero ¿esto no decía, no sabíamos porque yo había llegado reciente. El tema es que se hicieron súper amigas. Esa niña se convirtió en otra hijita para nosotros, pero también le poníamos y aprendió a leer en español. Les digo su proverbio, pero leer un capítulo al día. Y cada quien va leyendo un versículo. Señor, es riquísimo. Riquísimo y delicioso. Es maravilloso. Háganlo y recomiéndoselo a sus hijos que tienen niños pequeños. Y eso, entonces, ¿cuál capítulo se lee? Hoy estamos a 5, ¿se lee cuál? El 5. Mañana, ¿cuál se lee? Entonces, lean ustedes, y eso enriquece. Y son tanta sabiduría para la vida, que créanme que le van a dar un soporte, no solamente a sus hijos, a ustedes también. Así que este día nos permite el Señor, una vez más, conectarnos a nosotros con el gozo de Jesús resucitado, entender que esta palabra, yo lo que aprendí en la escuela de evangelización, el libro, este libro, esto que vemos aquí es papel y tinta, pero es palabra de Dios. Cuando entra en nuestra vida, cuando la hacemos parte de nuestra vida y decidimos creerle a Dios. Yo he visto cómo Dios ha tratado conmigo en su palabra. En cada momento crucial de mi vida, Dios me ha hablado de alguna manera, a veces testuosa. ¿Ok? Les voy a contar dos pequeñas anécdotas más y con eso concluyo. De lo que es esta relación con la palabra. Y que ese evangelio que vivimos ayer de la pesca milagrosa, vamos a repasarlo, sigamos como saboreándolo en la semana, pero tomemos de ahí qué acciones nosotros podemos tomar. ¿Ok? Que esta Pascua nos lleve a nosotros a mantenernos con la luz del resucitado en nuestro hogar. Empecemos por ahí. Ya nos tocará también más allá. Pero empecemos por ahí. Que hay un día nuestros hijos van a partir, como ya me está comenzando a pasar, pero que puedan llevarse lo que sembramos ahí, se pueda ir con ellos. Y que lo que todavía tenemos, vamos a influenciar, vamos a compartir y vamos a celebrar ese gozo de la palabra. Entonces, como Dios habla tanto en la palabra y conmigo me ha corregido de tantas maneras, y una vez, cuando yo también tuve mi tiempo de fanatismo. Fanatismo era que entraba en discusiones improductivas con hermanos separados y no entrábamos a bibliazo. Y a bibliazo, porque yo entendía, yo con la Biblia defendiendo mi fe. Pero luego yo hice un curso de apologética con Salvador Gómez que decía, hablemos, como todos nuestros hermanos, hablemos de lo que nos une, no de lo que nos separa. Pero después de una discutidera como de 3 horas, yo recuerdo que entro a mi habitación y abro la palabra y sale Juan 10:16, que dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también las traeré y habrá un solo rebaño y un solo pastor. O sea, me tengo mi cocotazo para que deje de estar señalando. Y la otra, un día vengo yo de Inver y yo siempre venía y me daba la vuelta por el ensueño, por la calle 6 del ensueño, porque ahí vivía la princesa de mis sueños. Pero en esos inicios, sus papás no estaban como muy de acuerdo. Y había una situación y vengo para acá con tanta ilusión, no sea de verla, no sea de leer con nueva forma, nueva manera, no, ni pase por aquí, a correr la calle. Y yo recuerdo subir a Francia, como una depre, pero como una depre. ¿Algunos aquí saben cómo se llama mi esposa? ¿No? Mi esposa se llama María, ¿de acuerdo? Pero yo recuerdo cuando subo a Francia con esa depre, que no pude ver a la princesa y me tenía que volver para Inver, y estaba así con Petra y Cajado. Y me paro, recuerdo yo, en la misma calle del Soldado en un momento, estaba ese bien solitario ahí allá con las 6:30 de la noche, y en la guantera yo tenía una bendita pequeñita que me regaló el padre Tobías, yo bien jovencito, y siempre daba con ella en la guantera, y la hago, y me sale en Lucas un texto que dice, había una joven virgen llamada que estaba en compromiso con un joven llamado. Digo, yo veo aquí. No se le llama así, no más preguntas, señor magistrado. Señores, esa pequeña lectura me quitó la depresión, porque ese día hay como que uno se veía una cosa imposible y hasta en esas pequeñas cosas Dios está presente. Me consoló tan rápidamente. Digo, yo ya no, esa es la pronta de esta película. Esa es la pronta de esta película. O sea,
señores, Dios está tan cercano a nosotros y a veces pensando que es un Dios complicado, lejano y que solamente lo vemos los domingos, los jueves, Él está en nuestras vidas. Y qué bueno cuando podemos estar frente al Santísimo, estar en comunidad, estar en familia, estar en el grupo, orar unos con otros. Pero ese mismo Dios que está con nosotros, vaya con nosotros cada día de este año, cada día de nuestra vida y no permita sentir, vivir, disfrutar, saltar, gozar el gozo del resucitado que es con nosotros. Que Dios le bendiga. Gracias, hermano Luis. Wow. ¿Quiénes quieren que Luis vuelva? Díganme. Vamos ahora a llamar a otro reverendo diácono para cumplir la dirección final. Y también tenemos que cantar el coro, que es la bendición, ¿verdad? Se lo dice que yo tuve que abogar como padre de familia. Después me gustó el padre. Si tú no se va me gustó de familia. Pero miren qué curioso. Vamos a dar la definición para que esto me llamara. Pero de la persona que tengo aquí, algunos hablaron conmigo antes. Y yo le dije a uno, mira, comienzan los salmos todos, al leer los salmos, para que te renueve por dentro y por fuera, y conseguir también la bendición. Pero a una persona de eso le dije, miren, por favor, reza de este salmo todas las noches o en la mañana. Porque precisamente dice esa palabra, tu amor y tu misericordia te acompañarán todos los días de la vida. Y también, o sea, que José Luis bien dice eso, lo que yo le acabo de decir también a una persona que está aquí presente. Quiere decir que eso para ti también es para mí. El Salmo 23, todos a leer esta noche, en la mañana o en la noche, es poderosísimo, porque dice esas palabras. Tu amor y misericordia me acompañarán todos. Vamos a por la vida de José Luis, por María, por sus hijos, por un escandado que se fue fuera, que vino aquí a buscar la bendición también. Entonces, que tiene todo cubierto, que no mire, compadre, se va mi hijo, me cago, y yo quiero que usted me le dé la bendición. Vino aquí, le dimos la bendición, hablamos también, está enamoradito, y se va a la novia para que le diera visto bueno. Te lo voy hablando, de todo, todo cubierto. Qué bueno, gracias por él, por cada uno de ustedes, por el tiempo de paso, para que el resultado también nos hable y se aparezca, como lo hizo con Pedro y los discípulos en esta lectura de hoy, bendiciendo la vida de cada uno de nosotros, nuestra familia. En este momento, pido la red también en el nombre de Jesús. Si te cansaste, si no quieres tratarlo de nuevo, no te quieres enamorar, no quieres emprender nada, intenta en este momento. Señor, danos la bendición para prosperar, para conocerte, para que tu fe se aumente en la vida de cada uno de nosotros. Enciéndete mi amor y el amor de cada uno de nosotros a ti, Señor, para conocerte a través del amor y la voluntad, que es lo que realmente mueve. La voluntad mueve el amor para Jesús y de ahí vienen todas las bendiciones para cada uno de nosotros. Derrama tu espíritu de misericordia sobre nosotros, Señor, para vivir en constante unión contigo. Gracias, Señor. Gracias, Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. La gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
los siglos de los siglos. Vamos a pedir en este inicio de este mayo, dedicado a la Santísima Virgen María, ella interceda por cada uno de nosotros. Ustedes van a contestar a cada bendición. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde. Amén. Haga brillar sus rostros sobre nosotros y nos conceda su favor. Amén. Que el Señor nos mire con benevolencia y nos conceda la paz. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Yo quería informar.